Hola, buenas noches. Bueno, entramos en esta tercera parte del primer capítulo que habla sobre la poesía, la psicología y la filosofía del, del Rincón de los Propósitos. Y bueno, no tenéis por qué escuchar las otras dos partes, que bueno, pues si os resultan interesantes, pues para mí mejor que mejor, ¿no? Para eso las hago además, ¿no? Pero bueno, podéis retomarlo aquí, que es igual, ¿no? Y después, si queréis, también vais escuchando las anteriores. Pero bueno, por citar lo último que dije en la parte anterior, en la segunda, pues lo último que dije fue que, que Rubén Darío, cuando hablaba de la poesía, ¿no? Que decimos que es la poesía y que en la actualidad siempre estamos de qué escuela es, o, eh, que los poetas no tienen que aprender de alguien, depender de alguien, hacer las cosas como una escuela determinada. Yo, bueno, pues noto que ahora la poesía se hace de una forma determinada, se reclama de una forma determinada y, y eso se entiende que es la poesía que circula ahora, ¿no? Y Rubén Darío decía que no había escuelas, ¿no? Que lo que había era poetas. Y Descartes, que es un filósofo, físico, matemático, psicólogo, abogado, que fue un hombre que cambió la forma de ver el mundo, ¿no? y la ciencia. Una vez terminada la carrera de Derecho, ¿no? Viajó por todo el mundo durante 9 años intentando ser más espectador que actor, ¿no? Y entonces este hombre, René Descartes, dijo que su educación, después de todo lo que había estudiado, que era brutal, ¿no? Comenzó cuando se enamoró de la poesía y que afirmaba que para llegar a la verdad había que dudar de todo. Y bueno, ya en otra de las partes de este capítulo de la poesía y filosofía, pues decíamos que la poesía era cuestionarlo absolutamente todo. La poesía que no cuestiona las cosas, pues entonces no es poesía, ¿no? Eh, y después insistía también este hombre, Descartes, que para hacer un juicio había que guiarse más por el conocimiento abstracto, más que por la experimentación y la observación, ¿no? Es decir, era un hombre que le daba mucha importancia a la intuición de las cosas, ¿no? Y en la forma de mirar la realidad, ¿no? Que es una mirada subjetiva, ¿no? Bueno, pues posiblemente porque la conciencia es en nuestra mirada, ¿no? Y la conciencia se encuentra dentro de nosotros. Y ahí se puede encontrar la poesía, pero también en la conciencia se encuentra la verdadera verdad. Bueno, él decía que dudar, y dudar desde el amor y desde la belleza, compromete al cambio, ¿no? Lo desea y nos transforma. Es decir, si todo lo que yo ame, voy a querer el cambio y la mejora, ¿no? Y me va a transformar, porque es un acto creativo, ¿no? Y transforma, ¿no? Bueno, perdón. Eh, Decir que la filosofía, ya estamos entrando ahora en la tercera parte, la filosofía justifica la acción, mientras la poesía la encuentra. Mm, ¿Por qué? Porque la filosofía está racionalizando todo, ¿no? Buscando la razón de las cosas. Sin embargo, la poesía no tiene que buscar explicaciones de nada, simplemente en esa mirada encuentra el sentido de las cosas, ¿no? O el sinsentido, porque ciertamente yo, por ejemplo, esta noche es una noche que encuentro un sinsentido, ¿no? Un sinsentido profundo, ¿no? Y lo estoy encontrando por la mirada poética que tengo, y eso me está transformando de una forma negativa, seguramente, pero es que esa mirada transforma, la mirada compromete al cambio. Entonces me hace plantearme muchas cosas, ¿no? Y a base de miradas, pues la poesía va transformando y también va a encontrarnos nuestra conciencia interior, ¿no? Y así, pues eso es lo que desde la belleza me encuentro así, ¿no? Bien, seguimos. El filósofo propone
exponer su pensamiento de forma exacta y racional, ¿no? Siempre. Y se sirve de conceptos y de ideas muy, muy, muy estructuradas, ¿no? Y compartimentadas, ¿no? Sin embargo, el poeta es un hombre de imágenes, ¿no? Es de ritmos, de expresiones emotivas, de emociones, de movimiento. Volvemos al caso de lo que me pasa ahora, ¿no? A mí hoy, esta noche, ¿no? Yo ahora mismo tengo imágenes en la cabeza, imágenes concretas de personas, imágenes concretas de situaciones, imágenes concretas de yo haciendo cosas. Y esto me da un ritmo y me da una expresión emocional, ¿no? Entonces todo esto está haciendo que yo entre en mi propio poema, ¿no? Mi poema hoy, ¿no? Y entonces, em, ¿qué pasa? Que ante esto el filósofo lo que dice es que yo, entonces, para encontrar esta verdad de hoy, tengo que organizar mi cerebro, ¿no? Que mi cerebro ahora mismo está un poco como a la deriva, ¿no? Sin embargo, el poeta y desde la poesía se afirma que para encontrar la verdad hay que reventar el cerebro. Hay que reventarlo porque tenemos, o sea, es como tengo que ir a lo más profundo, ¿no? de mi ser, ¿no? Y, y ahí en la profundidad es donde voy a encontrar la verdad, ¿no? Yo creo que en la soledad, en la mirada, es donde uno se encuentra más a sí mismo, ¿no? Sin justificaciones, sin intentar buscar conceptos a las cosas ni nombres, ¿no? Por eso la poesía también es tan abstracta, porque no etiqueta absolutamente nada. La poesía mira, observa, pero no etiqueta. Y entonces a veces es más difícil, ¿no? Entender las cosas que se están moviendo, pero es mucho más densa, mucho más agarra, mucho más. eh, lo que sucede se hace con más intensidad, más verdad, ¿no? Más pasión, ¿no? Volviendo a Platón, perdón, volviendo a Platón, que había citado en la anterior parte, mantenía que el poeta no puede crear nada cuando abandona la inspiración, ¿no? Porque mantenía que su conocimiento y creación era ajeno al poeta, ¿no? O sea, es decir, como que Platón decía, estos poetas dicen muchas cosas bellas, pero no las comprenden porque están distanciados de la verdad y se mueven en instintos básicos, ¿no? Puede ser cierto que en algún momento el poeta sí que se movía y hablaba para sí mismo, ¿no? Mm, pero, pero por encima de todo, el poeta no se distancia de la verdad. Es cierto que a lo mejor va a sus instintos, a sus percepciones, ¿no? Pero, pero es cierto que comprenden lo que dicen, ¿no? Irene Vallejo, por contra, en su libro El infinito en un junco, yo este libro lo recomiendo si no lo habéis leído, es brutal, ¿no? Nos revela que amar es un proceso creativo, ¿no? Y entonces esto lo dice, está inspirada en Safo, que es una poeta del siglo VI antes de Cristo, que decía que lo más bello es lo que cada uno ama. Quien ama crea la belleza, no se rinde a ella. Desear es un acto creativo, al igual que escribir los versos. Esto afirma que la belleza está primero en la mirada del amante, porque no deseamos al que nos parece más atractivo, sino que nos parece atractivo porque lo deseamos. Entonces, la poesía no nace de un concepto diciendo esto es guapo, esto es bello, esto es hermoso. No, soy yo el que lo hago hermoso, el que creo la belleza. Y unas relaciones es una creación diaria debería de ser, ¿no? Estar siempre de una forma creativa, amando, porque eso siempre va a transformar y a renovar las relaciones, ¿no? Bueno, la poesía, fijaros, estamos hablando de la poesía como una estrategia para que las relaciones
de pareja o de amistades o lo que sea, no puedan funcionar, ¿no? Bien, la poesía, además de ver una realidad, pues la hacen propia, ¿no? La ama, por lo tanto, genera belleza en esa realidad. En definitiva, cambio. Todo se ama para una regeneración interna y del mundo. La poesía mira para cambiar desde dentro hacia afuera. No quiere las cosas que me las den hechas, que me digan cómo tengo que hacer, cómo tengo que actuar. Y si haces así, entonces te va a ir mejor. Y si haces de esta manera, y tú hazme caso a mí, que yo sé lo que te tengo que decir. Bueno, la poesía lo que quiere es que haya un cambio desde dentro. Los cambios yo creo que más importantes son cuando se vienen desde dentro, no te los obligan desde fuera. Y entonces, bueno, pues la poesía es peligrosa por eso, ¿no? Y después que, bueno, pues esa regeneración interna y del mundo, pues genera belleza y pasión, ¿no? Bien, el primer fragmento escrito del que se tiene noticia es una oda a la diosa Inanna. Es de la poeta Arcadia Enneduana del 2286 y entre el 2251 a.C. Está situado en Mesopotamia, lo que es actualmente Irak. Y bien, el primer texto escrito es de hace unos 4300 años, en definitiva, ¿no? Fijaros lo que voy a decir, ¿no? Pero la existencia de la poesía se remonta a tiempos todavía más antiguos, porque todavía no existía la escritura, ¿no? Entonces, estamos hablando de la poesía es propia y es naturaleza del hombre, cosa que ahora a lo mejor nos, nos parece una cosa tan rara, ¿no? Las tradiciones orales, los versos rimados, son imprescindibles para conservarlos en la memoria de los seres humanos. Antes era más fácil recordar las cosas porque todo lo hacíamos rimando o se hacía con un ritmo, ¿no? Entonces, claro, hablamos de decenas, de miles de años de composiciones poéticas existentes, ¿no? En todas las culturas presentes y pasadas, ¿no? Entonces, eso es la forma de que se fuese conservando de generación en generación. Bien. ¿Qué es la pregunta, qué es lo que hace que recordemos más fielmente una narración en verso que en prosa, ¿no? ¿Y cuál es el impacto de la poesía en la psicología, ¿no? Entonces ahora pasamos un poco a la parte más psicológica, ¿no? Entonces atendemos al hecho de que en la antigüedad los poetas griegos cantaban a la Ilíada y a la Odisea, eran capaces de reconstruir decenas de miles de versos a partir de una métrica fijada, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que el lenguaje poético posee alguna propiedad que lo convierte en una poderosa herramienta de aprendizaje. ¿Qué es lo que tiene la poesía? Que es tan fácil de aprender las cosas, ¿no? Pues porque principalmente aprendemos mejor aquello que aunque sean versos libres, tienen algún impacto emocional, ¿no? Ya que nos ayudan a fijar mejor los contenidos. Entonces, por lo tanto, estarían de esta manera implicados pues, en el proceso pues, los centros de recompensa del cerebro, ¿no? Lo que se relacionaría la poesía con la experimentación de placer. Eh, es cierto que yo cuando me encuentro mal, o como me encuentro, por ejemplo, ahora mismo, yo no iba a hacer esta parte ahora, ¿no? Son las 2 de la madrugada, pero necesitaba llenarme de poesía. Y tal vez no tenía fuerzas para escribir, pero hablar de esto, pues me ayuda, ¿no? Entonces, posiblemente aquí lo que os digo, que por lo tanto están implicados en el proceso los centros de recompensa, ¿no? Y entonces estoy intentando compensar con esta situación de placer, ¿no? Que me pueda compensar el sinsentido de muchas cosas, ¿no? Bien, con la poesía se activan circuitos primarios de recompensa, ¿no? Es el núcleo que se encarga de controlar las emociones, la conducta sexual, el placer, el atractivo visual, la conducta alimentaria, olfativa, somática y visceral, ¿no? Es importante resaltar que se percibe esta recompensa, incluso cuando hablamos de emociones negativas. Esto ya lo planteó Aristóteles. Al parecer, en un contexto de placer estético, las emociones negativas presentan una gran potencia para inducir implicación, concentración y, por lo tanto, fomentar los procesos de memoria.
Mm, Yo lo que me pasa muchas veces, y no sé si os pasa a vosotros, ¿no? Pues que esas emociones negativas es como un martillo que te mete en la cabeza y que te implican, ¿no? Y te hacen concentrarte mucho más, ¿no? A veces, que los positivos. No sé el motivo, ¿no? Y entonces te van a los procesos de la memoria. Esos procesos de la memoria muchas veces quedan ahí, ¿no? Las emociones negativas, ¿no? Pero bueno, también se ha experimentado que el cerebro explota la tendencia hacia el ritmo, la periodicidad o la predicción de sucesos. Esto sucede al final del poema, ¿no? En cada estrofa o al final de cada poema, al final de cada estrofa, incluso pues, de ciertos versos donde se confirman los instantes cruciales, ¿no? De máxima activación emocional. Es decir, eh, cuando hay un poema, siempre al cerrar el poema es cuando le das el broche, ¿no? Y eso es, ahí pones la máxima intensidad de la emoción o al acabar alguna estrofa, ¿no? Entonces, hay determinados puntos donde al escribir el poema quieres fijar de una manera determinada todo lo que estás escribiendo, ¿no? Es como una síntesis dentro del poema, ¿no? Que aglutine todo lo que estás diciendo en un momento determinado, ¿no? Como encontrar en una carretera vas y de vez en cuando te recuerda que tienes que ir a 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces tú vas, sabes por dónde vas, pero de vez en cuando te meten una señal visual y te dicen, recuerda, 80, ¿eh? Oye, que esto va de aquí, ¿eh? Oye, mira, que estamos hablando de ir a 80, ¿eh? Pues un poema, pues de vez en cuando, en esos finales de estrofa, en algunos versos determinados, o al final del poema, te están recordando cuál es el sentido que tiene ese poema, ¿no? Entonces, eh, eso nos refuerza esa activación emocional, ¿no? También se observa que hay una respuesta psicofisiológica mayor cuando el poema contiene pasajes que se dirigen directamente a un interlocutor, a un oyente, a un paisaje, a una sociedad, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la mirada es concreta. O sea, el lenguaje es abstracto y aglutina, pero la mirada es directa y es concreta, ¿no? Entonces, en la mayor medida que seamos capaces de contextualizar y dirigir la mirada correctamente, pues el poema estará mejor cerrado, ¿no? Mejor vestido, ¿no? De este modo parece confirmarse la potencia del lenguaje poético para elaborar las emociones, ¿no? Y incluso estimular el aprendizaje, ¿no? La atención y la memoria también, ¿no? La, la, Fijaros todo lo que puede crear la poesía, ¿no? Mejora la atención, la memoria, el aprendizaje, la capacidad para entender las emociones, y todo eso porque utiliza los centros de recompensa del cerebro. Incluso las personas que no estemos iniciadas, y me incluyo porque es así, ¿no? Eh, pues eso, incluso las personas que no estén iniciadas en la poesía, pues presentan estas respuestas, ¿no? Em, Estas respuestas de recompensa, ¿no? Que sin saber por qué las utilizamos, ¿no? Unos iniciados, unos expertos en poesía, unos poetas, podrán con más facilidad organizar todo esto, ¿no? A nosotros nos sucede de una forma prácticamente natural, ¿no? Entonces, si todo esto está sucediendo, que centramos más la atención, que centramos más la memoria, que tenemos unos centros de recompensa que están funcionando mucho mejor, que estimulamos el aprendizaje, elaboramos mejor las emociones. Si todo esto sucede con la poesía, em, entonces podríamos preguntarnos, ¿no? Si no sería más interesante fomentar la poesía en tiempos donde los circuitos del placer se activan con móviles o con pantallas. Yo me lo pregunto. Eh, no sé, yo me pregunto si nos entenderíamos todos un poco mejor. Bien, la importancia de la emoción es principal, ¿no? Es un mecanismo adaptativo
que nos ayuda a acercarnos a lo que deseamos o alejarnos de lo que nos puede perjudicar. No olvidemos que el deseo es un arma poderosa. Entonces, si nosotros deseamos algo, nos acercaremos a él, ¿no? Y si tememos algo, ese deseo es de rechazo, deseamos escapar, ¿no? Pues entonces escaparemos y entonces estamos aceptando, ¿no? que las emociones son fundamentales a la hora de la convivencia, a la hora de la poesía, a la hora de crear, a la hora de amar, a la hora de relacionarnos, ¿no? Eso, el deseo es un arma poderosa y la poesía no deja de ser deseo, ¿no? La poesía trata de crear un maridaje entre distintas emociones y sentimientos que provocan al lector sensaciones distintas, ¿no?, de las habituales, ¿no? La poesía te intenta obligar a salir de la zona de confort y construir nuevas perspectivas sobre los acontecimientos, ¿no? De esta manera siempre estamos reflexionando, ¿no? Si os fijáis, la mirada poética siempre cuestiona todo, ¿no? Y parece que los poetas nunca están a gustos, nunca llegan a estar a gusto con lo que miran, nunca están a gusto consigo mismos, nunca llegan a estar, porque están bien, pero después en otro ya vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque es el estar siempre en reflexión, la poesía es reflexión, ¿no? Y estimular la duda constante, ¿no? Y bueno, pues lo que ya lo tenemos asumido es que la duda es la base del desarrollo y del crecimiento personal, ¿no? Entonces, ¿la poesía será la base del desarrollo y del crecimiento personal también? Pues no, ¿eh? No lo sé. Mirádlo vosotros, darle una vuelta, ¿no? Y después la poesía es más poesía cuando se escucha, ¿no? Se lee y se comprende por todos. No se puede hacer poesía para uno mismo. Ah, no, es que yo me entiendo. Yo hago poesía y Pablo Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? No, yo cuando la poesía que hago es porque quiero que, o sea, yo hago poesía porque quiero que la gente lea mis poemas. Y no porque quiero que lea mis poemas y diga, ay, qué bonito es tu poema, no, porque al leer mi poema ellos lo hagan suyo, lo comprendan. Entonces haya un comprendimiento, una comprensión, haya un conocimiento de, haya un conocimiento interno de lo que está leyendo, ¿no? Y lo haga suyo. Entonces, en ese momento, cuando tú haces un poema y la gente lo hace suyo, es que es universal, ¿no? Y no tiene un significado único, porque cuando algo lo haces tuyo, ya lo haces a tu manera. Entonces, eh, ya el poema no es que no sea tuyo, es que lo han transformado en otra cosa. Bueno, pues la gente coge las cosas de todos, cogemos las cosas de todos y todos las hacemos nuestras. Eso sería precioso, posiblemente, ¿no? Pero este mundo no va así, no va de poesía. Bien, el poeta pierde su patente en el momento en el que su poesía sale al encuentro del lector. Es lo que decía antes, ¿no? Y la poesía, pues por eso es un acto generoso, porque hago un poema para entregarlo y yo, desde lo más personal, lo entrego para que otro lo coja y lo haga suyo, personal y a su manera, ¿no? Esto es un regalo, ¿no? Esto es sublime, ¿no? Pues si la poesía la llevásemos a la vida, yo regalo mi vida personal a los demás, ¿no? En fin, sin receptores no tiene sentido el emisor, ¿no? Es decir, eh, de nada vale lo que yo haga en la vida si nadie lo va a escuchar. No, pero lo importante es que tú lo hagas bien y los demás, bueno, si nadie lo ve es igual. No, no. Lo que yo hago es importante que la gente lo vea. Lo que tú haces es importante que la gente lo vea. Yo creo que, no sé, no estaríamos siendo verdad si decimos que es igual lo que los demás piensen, lo que no, que tú haz tu bola, haz las cosas a tu bola y ya está. No creo que eso fuese, no es verdad eso, ¿no?
Bien, y también podemos decir que desde la desesperanza y corrientes de emoción que nos pueden llevar a seguir navegando, ¿no? Es que la desesperanza, visto en clave poética, o realmente ya acaba con nosotros o nos impulsa, pero no nos va a dejar en la desesperanza. Entonces, si os fijáis, vemos en el Club de los Poetas Muertos, en un caso hay una muerte, y esa muerte es porque esa desesperanza desde la mirada poética dice, ya está, se acabó. Pero puede acabarse como puede transformarse y seguir adelante. Pero lo que no me voy a quedar en esa desesperanza en stand-by, que no me lleva ni para adelante ni para atrás, porque la poesía es acción. Ya os lo dije en otras partes, ¿no? Bien, y los versos siempre generan luz, donde la energía está muy cara. Pues bien nos vale un poema, ¿no? Entonces, porque el que tiene mirada poética será un incomprendido, pero no creo que le puedan decir que es mala persona. Podrán interpretarlo mal, podrán juzgarlo mal, pero mal persona desde, desde la poesía lo veo difícil, ¿no? Posiblemente desde la filosofía, cuando se hacen como que tocábamos antes, bueno, puede ser que sí, porque son más conceptual, más, pues, hacen posiblemente unos juicios de valor, ¿no? Cosa que la poesía no hace juicios de valor. La poesía habla. Bien, Juan Ramón Jiménez había empezado a creer que el medio hacia una mejora nacional, social y moral, pues no habría de venir no de los políticos, sino de los poetas y de los artistas, ¿no? Juan Ramón Jiménez tenía claro que la mejora nacional, social y moral viene desde la mirada poética, desde lo que uno es de verdad cuando se encuentra solo. Cuando un político se encuentra solo en la cama y dice, ¿cómo puedo arreglar yo este país? ¿Qué responsabilidad tengo yo ante tantos millones de personas? ¿Qué gente lo está pasando mal? ¿Cómo puedo conseguir una ayuda para esto? ¿Cómo puedo bajar el déficit? Y desde ahí hace una mirada poética y desde dentro hacia afuera sale a buscarlo. Eso puede cambiar absolutamente los parámetros en los que nos estamos moviendo hoy en día, ¿no? León Felipe decía, cuando todas las demagogias han manchado de baba las grandes verdades del mundo y nadie se atreve ya a tocarlas, el poeta tiene que limpiarlas con su sangre para seguir diciendo, aquí está todavía la verdad. Es la verdad del poeta. En fin. Mi poesía es esto, ¿no? Al final mi poesía es un acto entregado al que me siento atado, ¿no? Me siento atado y en estos momentos no sé casi hacer otra cosa. Es decir, me hace sentir también muy vulnerable. A veces la mirada es difícil porque las miradas poéticas a veces son muy densas y hay que desgranarlas. Es como una meditación, ¿no? Es como un brujo que se pone a hacer sus conjuros, ¿no? Y después escribe palabras extrañas o juegos de palabras o hace magia con las letras, ¿no? Pues así es, ¿no? Me siento atado y mi acción poética está por encima de cualquier respuesta, ¿no? Lo importante es mi acción poética. Lo que salga de ahí, no lo sé. Bien, hago mía las palabras de Luis García Montero, ¿no?
Mi poesía no suele salir de un cuarto oscuro, ni alzando la vista al cielo. Escribo mis poemas en el tren, en el autobús, caminando, observando, reflexionando sobre los conflictos cotidianos y callejeros, mirando hacia atrás, estando en presente o juzgando al futuro, sorprendiéndome de los hechos y afectos de cada día. Mi poesía se escribe sobre el ritmo de la vida o de una desilusión tonta. A veces escribo en plena calle, otras saco una idea sobre la que dedicar un tiempo en paz. Observo la realidad de dos modos distintos. Primero busco la trascendencia de las escenas coyunturales o también encarando mis propios problemas en situaciones corrientes. Mi poesía pisa con los pies en el suelo. Si os fijáis, ya estoy pasando a la última parte, que es como yo al final de toda esta parte de psicología, de poesía y de filosofía, entiendo yo después ya mi mirada concretamente, ¿no? Y mi poesía, ¿no? Entonces decía que sí que mi poesía pisa con los pies en el suelo, ¿no? Convierto lo vulgar y cotidiano en poético, pero a veces es al revés también. A veces mi mirada se eleva al cielo, pero otras se estampa contra el suelo, ¿no? Entonces rescato las palabras en carne viva, ¿no? Es como que desde lo trascendente puedo llegar a lo cotidiano y desde lo cotidiano puedo llegar a lo trascendente. En un primer borrador lo puedo escribir en mi teléfono, en una servilleta de papel, en una cafetería, en un asiento, siendo testigo de cualquier momento, ¿no? Pero lo importante es que nada que despierta ese poema se pueda dormir, ¿no? Y yo siempre quiero ser entendido de modo poético y no me es fácil, ¿sabéis? Y no me es fácil, no es fácil. Por el momento mi tendencia es a arriesgar lo más posible, ¿no? En cada encuentro que hago en la vida intento encontrar un poema, ¿no? Y en cada poema intento encontrar la felicidad. Al final queremos transformar el mundo para encontrar la felicidad, ¿no? Y lo hacemos escribiendo desde la sensibilidad. Y al escribirlo desde la sensibilidad todo lo codificamos en emociones, ¿no? Y me gusta expresar mucho en pocas palabras también, ¿no? Condensar las cosas. Es como tomarse un chupito condensado o como tomarse o echarse una fragancia condensada en una gota o, bueno, pues es eso, ¿no? En pocas palabras, darlo todo, ¿no? Muchas veces mi mirada es distraída, ¿no? Y, y voy encontrando versos que dicen, ¿no? Pero al final creo profundamente, por muy distraído que estén las palabras que yo pueda ir incorporando al poema, ¿no? Eh, y tengo una frase aquí mía que digo, creo profundamente en las palabras, ¿no? En las palabras llanas y agudas, jugar con ellas, con todas, también con las tuyas, las palabras. Si supiésemos la importancia que tienen las palabras nos dan, cuando alguien nos habla, nos está dando su línea de pensamiento, ¿no? Y deberíamos de cuidarlas más. Y a través del lenguaje poético, la poesía intenta cuidar esas palabras, ¿no? Y a mí me gusta suspirarle siempre la esperanza, aunque me veáis que soy un poco, a lo mejor, a veces, un poco triste, pero si no, o sea, la forma de suspirar una esperanza es porque no sé, si ya fuese totalmente feliz no tendría que tener esperanza en nada. La esperanza es la que nos hace llegar a la felicidad, ¿no? Mis versos corren hacia la empatía también siempre, ¿no? Porque amo el mundo, a la sociedad, a la vida. Me hace mucho daño a veces o nos puede hacer daño, ¿no? Pero, pero también nos hace muy felices en otras ocasiones, ¿no? Porque mi poesía es súper natural, es sencilla, es transparente, eh, tiene matices y juegos de palabras, pero, eh, pero es sencilla, ¿no? Eh, Algunos poemas que hago intentan bucear en el misterio del hombre, ¿no? Dotando a las palabras de valores y buscando el sentido de la vida.
Y la búsqueda del conocimiento humano, de nuestro comportamiento, siempre va a tener una intencionalidad poética. Mis libros intentan recrear una mirada activa, ¿no?, a la cara. Mi poesía siempre anda con los valores a cuestas, ¿no? Y creo que una sociedad que pierde los valores es una sociedad que está perdiendo el sentido. Y la poesía es importante para la transmisión de los valores. ¿Por qué? Porque la poesía es confidente y penetra en lo más profundo de la cama de alguien. Entonces, cuando a alguien queremos decirle algo de verdad, mirad, a mí cuando me encargan poemas en la calle, es porque hay gente que quiere decir algo especial y algo de verdad y quiere hacerlo a través de un poema. ¿Qué tendrá la poesía? ¿Qué tendrá? No se lo podrá decir normalmente, no, no. Y como ellos no saben, busquen quien se lo haga. Y a veces la poesía también sale de las náuseas existenciales, ¿no? Y te la juegas. Y dices, de esta mierda voy a intentar hacer algo bello, ¿no? Aunque a veces el poeta también sale dañado, porque a veces hay una batalla entre la belleza que quieres crear o que a través de lo que se ve y las posibilidades que la sociedad no poética intenta destruirte, ¿no? Entonces es posible también encontrarse con episodios de soledad profunda, ¿no? Bueno, yo creo que a mí leerme es mirarme, igual que en este caso escucharme es estar mirándome, ¿no? No sé si lo estáis haciendo desde la cama o desde la tranquilidad de cualquier momento, ¿no? Y os lo agradezco, ¿no? Pero al final es mirarnos, porque yo escribo desde mi compromiso, ¿no? Y escribir me compromete y me enfrento a la realidad que mis ojos contemplan y esta realidad me conduce a las emociones, ¿no? Como decía Antonio Machado, la validez estética de una obra no está en la belleza elaborada, sino en la sensación. El alma está en la pobreza, no en la opulencia, ¿no? Bueno, pues posiblemente si alguien es pobre escribiendo, soy yo. Michel Chekhov dice que la función natural del espíritu humano creativo es unir, sintetizar. Al contrario que el intelecto que divide y analiza, ¿no? Esto ya lo hablamos sobre la filosofía y la poesía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que el espíritu humano intenta creativo es unir y el intelecto dividir y analizar. Eh, Tener un sentido de la composición nos ayuda a esta unificación, ¿no? Yo pretendo mantener siempre las emociones durante los poemas, ¿no? Es como Hitchcock cuando intentaba durante una secuencia mantener el suspense, ¿no? Pues yo intento mantener ese nivel de emoción, ¿no? Y, como Leopoldo de Luis define como política social, pues yo intento clamar una conciencia puesta en pie e intento generar paz a través de las palabras. Haciendo un guiño a Blas de Otero, pido la paz y la palabra siempre. No es fácil encontrar la paz, pero encontremos las palabras para encontrar la paz. Y no me reconozco en ninguna corriente, eso es lo que hablaba antes, ¿no? No hay escuelas si no hay poetas, ¿no? Yo no soy un poeta, pero no me reconozco en ninguna corriente, por supuesto, sino que yo escribo a través de las corrientes o a través de mis miradas, ¿no? También me gusta mucho la mirada a través del cómico, ¿no? Y del payaso. Hay un verso que dice que el payaso bendice la sonrisa y el poeta escribe la oración que ambos rezan. Esto es un extracto de un poema que tengo en el último libro, Luciérnagas. Y bueno, pues cito mucho a los payasos, ¿no? Y después que, bueno, pues que a veces mi poesía es tan espontánea que casi no hay correcciones, ¿no? Es lo espontáneo sometido a lo consciente y punto, ¿no? Y creo que la perfección no va de mano de lo retórico, sino de lo completo.
Y en lo completo también está lo oculto, claro. Y a veces un poema nos atrae y no sabemos por qué. Pero bueno, a lo mejor es que está nuestro yo dentro de él. Bueno, con esto ya son 40 minutos y con esto terminamos ya el capítulo completo de lo que es un poco la poesía, la psicología, la filosofía. Espero que os haya gustado, que no os haya resultado muy rollo y espero que haya gente que lo vaya a escuchar. Me gustaría. Y que los que os guste lo compartáis y me dejéis, por supuesto, comentarios, porque a veces pasa con los libros también, ¿no? Yo lanzo estas cosas al aire y después encuentro el silencio como respuesta. Os agradezco muchísimo la atención, los que la habéis tenido, y que tengáis una buena madrugada. Feliz noche. Este que os habla, Miguel.